Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos. Contingencia TV, una vez más saludándole a usted para compartir con una persona que usted ya la está viendo ahí. Un amigo, un hombre importante, hombre de radio. Y recordar que la radio comenzó hace muchos años, Néstor, ahí. En el año 1922 comienza las primeras pruebas de transmisiones de radio en Chile. Ya lo hizo la Universidad de Chile en conjunto con el diario El Mercurio de aquella época, cuando se comenzaron a delinear las primeras bases de lo que sería hoy día el medio de comunicación más importante del mundo, porque han pasado muchos medios de comunicación, pero la radio aún está vigente y sigue presente al 100%. En el año 1923 se crea la primera radio chilena, se llama Radio Chilena justamente. En el año 1930 a 1932, más o menos, 1940, ya empieza el boom de la radio en Chile. Ahí aparece Radio Agricultura, Radio Cooperativa, los primeros radioteatros. El primer radioteatro se llamaba La Enemiga en aquellas épocas. En 1940 la radio ya se expande, crece, se hace más importante, se le da auge a los cantantes locales, a la música local, y se empieza a masificar la información. Todo el mundo en esa época ya se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, del terremoto de Chillán y otras grandes informaciones que venían a través de los medios de comunicación. La primera radio FM, amplitud modulada, se le decía en aquella época, y después apareció las radios FM, porque antiguamente, le quiero contar, y don Washington lo sabe, habían puras radios AM y radios de onda corta. Exactamente. ¿No es cierto, don Washington? Y aparecen después las radios FM, y la primera fue El Conquistador, un radio, un medio que hoy todavía está presente. Vamos a saludar, un abrazo grande a la distancia, don Washington Muñoz. ¿Cómo está usted? Hola Gerardo, buenas tardes, un gusto de saludarte y saludar a todos los amigos y amigas que están junto a ti en este programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer un poco de don Washington Muñoz. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre completo? ¿A dónde nació? ¿Cómo jugó como niño chico? ¿Quién fue Washington Muñoz? Mi nombre completo es Washington Franklin Muñoz Castro. Nací en la ciudad de Talca el año 1947, hijo de padres campesinos. Mi padre fue hombre de campo, mi madre también. Posteriormente, con los tiempos, nos trasladamos. Primero enseñanza la recibí en una escuela de campo, después ya nos fuimos a la ciudad porque fuimos 9 hermanos en total y necesitamos tener un estudio más cercano, colegios más eficientes y todo lo demás, y por eso nos trasladamos a la ciudad, pero con en pensión los primeros tiempos, y después ya mi madre sacó una vivienda por el servicio de la vivienda de esos años en la población costanera de Talca, y allí nos criamos y crecimos. ¿Por qué Washington Muñoz llega al mundo de la radio? ¿Cómo llega a la radio? La verdad es un poco distinto a lo que estudié. Yo estudié electricidad en el Liceo Industrial de Talca. Primero fue la enseñanza básica en la escuela 78 del sector poblacional donde vivíamos en Talca, que es la población costanera. Después ingresé al Liceo Comercial, al Liceo Industrial de Talca, y allí estudié electricidad. Y por esas cosas del destino, yo fui dirigente estudiantil en la época y fui secretario general de los estudiantes de Talca, secretario general del Liceo Industrial, y tenía facilidad de palabra. Y en el círculo familiar había un amigo que era futbolista del Ranger de Talca, Guillermo Medina, y él era amigo de un director de una radio en Talca, que era la Radio Lautaro de Talca, don Óscar Guzmán Sepúlveda, y me dijo: oye, tienes flaco buena voz para locutor, te voy a presentar a don Óscar Guzmán. Me presentó a don Óscar Guzmán, y para buena suerte mía de ingresar al medio radial, el control que estaba de turno cuando fui a hacer la primera prueba era un teniente de bomberos de Talca, de la primera compañía de bomberos del cual yo era integrante, joven.
era integrante juvenil. Y me dijo, flaquito, bien hecho, van a grabar todos los días de la mañana, yo abro la radio a las 7 de la mañana, y bien, a esa hora me espera, abro la radio y te ingreso a la sala de grabación, y eso hacíamos todos los días, ingresar a la sala de grabaciones, una hora grabando, leyendo, haciendo comerciales, improvisando, y después me ponía los fonos para que yo escuchara lo que había grabado. Y ahí uno se va perfeccionando, buscando los errores, y hasta que llegó, después de mucho tiempo, la primera oportunidad de trabajar al aire los días domingos con un locutor profesional. En ese tiempo habíamos 4 o 5 personas postulando a ser locutor, pero la primera salida al aire era en los días domingos, en la mañana o en la tarde, y era con un locutor de planta que lo acompañaba y lo guiaba. Su experiencia, usted acaba de nombrar a otro hombre de radio de acá de Río Bueno. Sí, Guillermo Burgos. Colaboradores, colegas. Guillermo Burgos, tenemos a David Jara, David Vargas, tenemos a nuestro amigo Alejandro Baruch, tenemos aquí, hay varios, hay hartos comunicadores y buenos comunicadores. Tito Romero, que también estuvo ahí en la radio en este trabajo hoy día, ya a Oscar Igor, tantos amigos, porque yo también formé un tiempo de mi vida parte de la radio antes de ir a la universidad a estudiar trabajo social. Igual participé, hice parte de la radio en la comuna de Río Bueno y de algunas grabaciones para otros medios. Es una experiencia muy linda en lo personal. ¿Cómo ha sido su evolución en la radio? ¿Cómo llegó acá al sur? Porque yo lo empecé a escuchar cuando yo era bien niño, en Radio Sago de Osorno. Exactamente. Bueno, Gerardo, primero resaltar de que hay aquí buenos profesionales en todas partes, en provincia esencialmente. La diferencia es que con los colegas de Río Bueno hay diferencia en años. Son todos mucho más jóvenes que yo, los colegas. Bueno, yo llegué a la radio por casualidad, como te decía, como te contaba, y la experiencia ha sido maravillosa. Yo llegué a la Radio Sago el año 1977, el 2 de junio del año 1977. Yo conocía a un amigo que era radiocontrolador de la Radio Portales de Santiago, y posteriormente creó una agencia de publicidad, y él era agente publicitario de la Radio Vivío en Concepción, de la Radio Sago de Osorno y una cadena nacional de radio. Y encontrándonos en Radio Lautaro de Talca, me dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo reemplazo los días domingos. Ya tenía mi carnet profesional, el carnet número 2 de la Dirección Nacional del Trabajo en la provincia de Talca, y le digo, estoy solamente haciendo reemplazo los días domingos. Mira, yo voy viajando al sur, a Radio Sago de Osorno, a ver un asunto publicitario, y tienen necesidad de un locutor, de un animador. Ya, pasó, me llama por teléfono de vuelta cuando estaba en Osorno y me dice, Washington, tienes que venir lo antes posible a hablar con don Pablo Burgos Rosa, que era el director de la Radio Sago de Osorno. Hablé con él, tuvimos una entrevista un día sábado, conversamos de todo, y al final me dice, ¿qué hace Washington Muñoz o qué ha hecho en radio? Y le mostré unos recortes del diario La Mañana de Talca en esos años, lo cogió 2 hojas y lo cerró. Y me dijo, si tratan bien la prensa escrita a un hombre de radio, algo ha hecho. Y llegamos a un acuerdo de palabra, económicamente. Me dijo, mi palabra es como un contrato. Y así fue. Regresé a Talca, me vine con mis cosas, solo en un principio, sin mi familia, sin mis hijos, y estuvimos trabajando 4 meses hasta que me reclamaron que fuera a firmar el contrato en la parte administrativa de la radio para poder legalizar la situación, aunque me estaban pagando las imposiciones, me estaban pagando el sueldo sin problema. Esa fue la forma de llegar, de radicarme en el sur de Chile, enamorarme del sur de Chile y hacer una carrera increíble en los años que estuve en la Radio Sago. Se está haciendo un poquito la señal. Vamos a ver. Ahí sí, está volviendo. Ya, don Washington, me siga nomás, continúe. Bueno, y ahí inicié sí, te estoy escuchando.
El primer programa que hice en la Radio Sago fue el programa en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, acompañado de Lotti Bach. El estilo de la Radio Sago era un estilo muy acartonado, que se llamaba en esos años, que era mencionar el título de la canción que se escuchaba, el autor y el sello, y pasar un comercial en vivo si había. Yo llegué con un estilo diferente, más ágil, más alegre, más espontáneo, diría yo. Y eso me Más fue dinámico. abriendo más dinámico, exacto. Y eso me abrió caminos rápidamente. Y antes del año, don Pablo Burgos me llama un día en la tarde y me dice: Washington, necesito que mañana empieces en el matinal de la Radio Sago. Entonces le digo: don Pablo, pero perdón, en la mañana hay 2 colegas, ¿qué voy a hacer yo con ellos? No, mañana tomas tú a partir de las 9 de la mañana hasta las 2:30 el matinal. Ve qué vas a hacer tú en la mañana. Así que en la noche no dormí, porque tenía que abrir la radio con el matinal, no tenía nombre el programa, nada, ni estilo. Había que hacerlo en el momento. Había que Bueno, y en la armar noche, algo de camino. exactamente, y en la noche, entre dormir y descansar y despertar, se me ocurrió un nombre, que no me acuerdo el nombre exactamente del matinal, pero sí utilizar 2 frases, que era a eso de las 12 horas, 2:30, empezar a golpear el escritorio y decir: señora, viene el patrón de la casa, ¿cómo está el almuerzo? Y el otro, que era: señora linda, ¿cómo le va? ¿Cómo amaneció, señora linda? ¿Qué va a hacer de almuerzo hoy día? Entonces, lo que yo pretendía era que causara polémica, y causó polémica lo del patrón de la casa, efectivamente entre las mujeres especialmente, pero cuando lo conversamos en vivo o a través de reuniones sociales o actividades, me decían: ¿por qué esto es machista? No soy machista. Yo digo: señora linda, ¿cómo está usted? Y el patrón de la casa es el marido, pero no soy machista. Soy feminista, si digo señora linda, no. Y eso causó una sintonía salvaje en la Radio Sago. El programa fue un éxito rotundo por muchos años. ¿Cuántos años don Washington Muñoz tuvo en Radio Sago? Yo calculo que entre 20 y 25 años, porque son 2 periodos. El primero, después de estar ausente 5 años, la Sago, yo volví desde Talca, porque estuve en Valdivia, estuve en Talca, retorné un año a Talca, estuve en Rancagua, y de Rancagua llegué y regresé al sur como director de la Radio San José de Alcudia, que en ese tiempo estaba del presidente Juan Arturo Fuente, y se había ido Lucho Márquez a Valdivia y estaba la radio sin director. Me llamó, viajé, llegamos a un acuerdo económico y me instalé en la Radio Sago como director, cambiándole el estilo programático, haciendo cosas distintas, nuevas, con mucho apoyo, mucho respaldo del personal de la radio y los socios directores de la cooperativa en esos años. Y con el tiempo pasó y se presentó la ocasión de regresar a la Radio Sago de Osorno cuando escucharon nuevo directorio, que yo estaba cerca de la zona, me llamaron, hicimos una reunión con el presidente y vicepresidente de la Sago en esos años, me dijeron: necesitamos que vuelvas a retomar el matinal porque no hemos tenido resultados durante todo este tiempo con la sintonía del matinal. Así que tomé el matinal y además tomé un programa en la tarde, de 3 a 5 de la tarde, que se llamó Contacto Directo, que hoy día lo tengo junto a mi hijo JR en la radio Rayén, pero en un estilo diferente. En esos años el Contacto Directo era con una programación por correspondencia, la primera hora, que programaban los auditores por carta o papelitos, y la segunda hora era con llamados telefónicos. Ahora, ¿cómo hacerlo rápido? WhatsApp, Porque Facebook. no existía el WhatsApp, no existía el Internet en esos años todavía. Entonces se nos ocurrió en la primera hora que hacíamos la programación con la correspondencia, pedíamos a los auditores que llamaran durante esa primera hora al teléfono pidiendo unas canciones y grabábamos internamente el llamado telefónico con la canción que el auditor quería y se tocaba después como saliendo en directo. Claro, porque
bueno, mi experiencia, yo también trabajé en San José del Cuy haciendo un programa que se llamaba Satélite en el Tiempo, un programa de recuerdo, un programa con la música de los 60, 70. Y Correcto, yo me correcto. acuerdo que un buzón en el terminal de buses, estamos hablando del año 96, para que la gente vaya, porque tiempo todavía estaban masificados los medios de comunicación, los teléfonos, ni mucho menos. Y ahí la Exactamente. gente me dejaba de campo, me dejaba en ese buzón sus cartas, sus saludos, felicitaciones, y era bastante emocionante trabajar en radio. Y consultando a don Washington Muñoz, ¿cuántos años lleva en radio? En radio yo como profesional llevo 54 años. Tengo el carnet de número 2, te decía, de la Dirección Nacional del Trabajo en la provincia de Talca, y revisando la fecha, sumo 54 años, fuera de 2 años previos a salir al aire por primera vez, porque fueron 2 años en Claro. que habíamos, como te decía, 4 o 5 personas postulando al cargo de locutor, y 2 años trabajando a honorarios, no, a honoren, ni siquiera honorario, a honoren, gratis, claro, Gratis. Por amor, gratis, como se dice en buen chileno, para la gente que lo escucha en otros países, por amor al arte. exactamente, así por amor al arte. Uno lo hace por amor al arte. Yo igual trabajé por amor al arte en radio porque siempre me gustaron los medios de comunicación. Y hoy día tengo Contingencia TV, tengo este medio de comunicación de las diferentes plataformas en redes sociales. Le invitamos a darle me gusta a la gente, le invitamos a compartir y también a dar sus comentarios. ¿Qué le parece esta gran historia de un gran hombre de radio como es don Washington Muñoz? Don Washington Muñoz, ¿dónde está hoy día trabajando y dónde está viviendo hoy día? Hoy día estamos trabajando en la radio Rayén, agradecerle a Lucía Sáez, propietaria, que nos dio la oportunidad de retomar la radio después de varios años de ausencia debido a problemas de salud y de otros problemas personales, y esta vez acompañado de mi hijo, haciendo trabajo de animación en conjunto los dos. Él lleva la parte técnica y selección musical y la animación conmigo. Es un sueño dorado que he cumplido, el hecho de tener la presencia y la compañía de mi hijo después de todos los problemas que he pasado. Él dejó todo en Santiago por acompañarme y estar conmigo. Es mi compañero de vida, mi amigo, mi colega y mi hijo. Un hijo ejemplar, un abrazo y un saludo cariñoso para él, igual porque tengo la oportunidad de haberlo visto en algunas oportunidades cuando anda con usted por ahí por la calle. Porque yo siempre escuché la voz de Washington Muñoz cuando era joven, pero nunca lo pude conocer hasta que llegué a Río Bueno y me presentaron un día a don Washington Muñoz. Y un gusto haberlo conocido, haberlo saludado. Y para mí siempre me quedaban estos recuerdos de la radio, de aquella época. Usted nombró por ahí a Loti Baez, que también era una comunicadora bastante importante de Radio Sago, y siempre yo lo escuchaba cuando hacían sus programas, porque nosotros la única entretención que teníamos en el campo era la radio, en el tiempo no había televisión, televisión, porque menos ni soñar con una red social hoy día. Y justamente mi última pregunta vendría siendo esta: ¿cómo usted ve las comunicaciones hoy día? Sabemos que ha cambiado mucho, que el cambio ha sido abismante. Así es. Súper abismante, porque la radio, pero como decía al principio, la radio se mantiene vigente y no nadie le gana todavía. ¿Cómo usted ve esto? ¿Lo ve de buena manera? ¿Lo ve mal? ¿Está de acuerdo con que existe un montón de redes sociales? ¿Cómo lo ve Washington Muñoz con la experiencia que tiene de haber trabajado tantos años en radio? Bueno, la diferencia que hay es que la radio en un alto porcentaje es un medio de comunicación absolutamente serio, responsable. La visión de la radio fue entretener, educar y informar. Lamentablemente en muchos medios se ha perdido esta señal, esta base para la que fue creada la radiodifusión en el mundo entero. Pero tú señalas algo bien importante: las redes sociales. Yo creo que son trascendentes, súper importantes, pero cuando se utilizan bien. Lamentablemente el ser humano, cada vez que se inventa algo, les busca el resquicio para mal utilizarlo, para esconderse, como se escondía a través de los llamados telefónicos antiguamente, con el teléfono que se le daba cuerdita o así con la mano, o se discaba. Entonces se escondían con llamados telefónicos, retando a alguien, tratando mal a alguien. Aquí en las redes sociales se esconden muchas personas tras las redes sociales
ofendiendo, hablando mal de los demás. Si se utilizaran bien como medio de comunicación social como es la radio, sería absolutamente distinto el mundo entero, porque la verdad es que el ser humano lo que toca lo descompone lamentablemente, no todos, pero un alto porcentaje. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, igual por esto yo creé este medio de comunicación audiovisual, que es Contingencia TV, porque a mí me gustan las comunicaciones, pero yo quise dar un sentido distinto. Por ejemplo, hemos tenido programas donde hemos hablado de lo que me afecta a mí, que es la discapacidad. Correcto. Hemos hablado también de cómo la gente vive el día a día en una feria, cómo se trabaja en una feria, cómo se vende en una feria. Hemos hablado también de cómo es andar en silla de ruedas, cómo demostrar a la gente cómo se ve desde mi punto de vista andar por la calle. Ahora estoy haciendo una entrevista con usted. He entrevistado a una persona que también hablé de las cosas paranormales, del tarot, de este tipo de cosas que la gente no conoce mucho, y estamos tratando de Exactamente. darle un sentido serio, un sentido responsable y con la verdad, porque de verdad que hay muchos medios de comunicación, de redes sociales, que también buscan dañar y mentir, y la idea de Contingencia TV es justamente todo lo contrario: entretener con una buena entrevista, es enseñar a la gente, educar y que también conozcan un poco del pasado de nuestra historia. Exactamente, Gerardo, y lo más importante hoy día es que la independencia se ha perdido en los medios de comunicación y en muchos conductores de programa, periodistas, hay compromisos de otro tipo que no son los de compromisos de informar con independencia absoluta, y eso descompone el mundo de las comunicaciones, lamentablemente. Lamentablemente se han ideologizado mucho algunas personas. Así Esa es la es. verdad, exactamente. Sí, Y eso también sí, causa un daño porque, a ver, yo como comunicador social puedo ser de un sector, pero mis auditores son de distintos sectores. Entonces yo no puedo efectivamente. canalizar mi canal o una radio o cualquier sea el medio de comunicación enfocado en una sola idea. Creo que Exacto, no es sano. no tengo por qué tratar de convencer al auditor, al oyente, a la gente de mis principios. Yo los principios generales son país, región, zona, medio de comunicación, comuna donde la trabajo, la gente que nos rodea. Esos son nuestros deberes de atenderlos bien independientemente, pero no tengo por qué obligar a la gente a que piense como yo. Exactamente, don Washington. Y bueno, le vamos a dejar los micrófonos. Primero que nada, le vamos a dar las gracias por haber aceptado esta entrevista. Un verdadero placer haber compartido su vida, su experiencia acá con Contingencia TV. Vamos a invitar a la gente que le dé un me gusta, que dé su comentario, porque así nos ayuda mucho a nosotros para seguir subiendo distintos tipos de contenido Indudable. responsable, serio y contenidos de verdad. Le dejamos los micrófonos a don Washington para que se despida de los auditores de Contingencia TV. Gerardo, nuestro agradecimiento porque mi hijo está a mi lado, está escuchando todo y estaba entretenido en la conversación. Agradecimientos por acordarse de este modesto servidor y comunicador radial que tiene hartos años de experiencia, y quiero seguir entregando mi experiencia a la gente nueva, al público, agradecido enormemente. El mensaje especialmente para la gente del sur de Chile, que me ha recibido en el retorno con un cariño increíble en la comuna de Río Bueno, en La Unión, en Osorno, en Purranque, en todas partes donde he andado, en Puerto Octay. La gente en la calle nos saluda con mucha alegría, con mucho cariño espontáneo, típico de la gente del sur, que expresa su cariño con un fuerte abrazo y con mucha honradez y sencillez. Así que gracias a ti, Gerardo, por esta oportunidad de contarte parte de mi historia radial, profesional y personal a través de Contingencia Social, y un abrazo cariñoso, felicitaciones por la creación de este programa que tanta falta hacen, temas de conversación absolutamente transparentes y sinceros. Gracias a usted, don Washington. Gracias por estar acá en Contingencia TV. Amigas, amigos, un programa más
Los invitamos a que se suscriba, a que le dé un me gusta, a que dé su opinión, que es súper importante para nosotros leer su opinión, leer lo que usted piensa, lo que cree de este canal, de este programa. Un abrazo grande, será hasta la próxima oportunidad donde tendremos a otro invitado, quizás vía online, presencial o alguna entrevista en alguna otra ciudad. Un abrazo grande, se despiden las cámaras de Escanilla y acá en las palabras y en la imagen, Gerardo Jaramillo le envía un cariñoso abrazo a toda la gente de Rebueno, del sur de Chile y del mundo. Chao, que estén todos muy bien.